Egunon, soy Isabel Salcedo, soy bióloga, en realidad trabajo en el campo de la botánica y la micología, y hoy he querido traeros dos representantes o dos grupos de organismos que pertenecen al mundo de la botánica. Voy a empezar con quizás los que son más conocidos, que son las flores. Habría que recordar que existen muchas plantas, muchos organismos vegetales y todos se reproducen, pero voy a hablar un poquito de los organismos vegetales más evolucionados, aquellos que han desarrollado flores para llevar a cabo la dispersión y la supervivencia de los organismos. Voy a focalizar en lo que es una flor de aspecto abierto, en la que las piezas florales están abiertas con una intención de atraer a los insectos. Mientras que en la evolución, vamos a ver, existen flores en las que lo que se llama la corola se ha ido soldando para hacer una especie de galería para atraer a los insectos. Es cierto, y otro aspecto que quiero recordar, es que en la naturaleza la mayoría de los organismos establecen interacciones. En este caso, alrededor de lo que llamaríamos las flores, existen unas interacciones con los insectos que van a ser los que van a favorecer la polinización y, por lo tanto, la fecundación de las plantas y la formación posterior de los frutos. En esa interacción existe una especie de reclamo o un intercambio de productos, y en las flores, en la mayoría, y al menos en las primitivas, va a ser la producción del polen formado por estos numerosos estambres que vemos aquí, lo que la planta le va a ofrecer al insecto para que en ese movimiento entre planta e insecto se polinice la parte donde va a estar la polinización, pero donde va a estar las estructuras posteriormente reproductoras, y ahí es donde se van a formar las semillas y posteriormente también el fruto. Sin embargo, en una salvia, esto es una rosácea, es una familia más primitiva, en una labiada, como vemos, la corola ha formado como dos labios, de tal forma que ha escondido tanto la parte del gineceo en el interior y suele llevar unas coloraciones llamativas, de tal forma que el insecto viene atraído por a veces decimos que son casi autopistas de aterrizaje, en busca no tanto de lo que le ofrece el polen, que también energéticamente es interesante, pero eso supone un gasto también para la planta y entonces no tiene tantas como este tipo de flores, sino que produce sustancias azucaradas que son de gran interés para el insecto y va a buscarlas en las partes interiores de esas plantas, de esa flor, de tal forma que cuando entra, llega un momento que por el peso estas pólenes quedan en la espalda del insecto y va a llevarlo posteriormente a otro. Va a hacer el mismo objetivo. Lo que pasa es que con la evolución, en esa coevolución, aquí se ofrecía mucho polen, gasto energético de alguna forma en aumentar el número de polen, de estambres y con su número de polen, mientras en este caso ha habido una evolución hacia una morfología ya muy dirigida y con un ofrecimiento de néctar, de sustancias azucaradas. Esto quería enseñaros para que de alguna forma, cuando vierais las flores, viéramos algo más de lo que aparentemente es la expresión artística o, digamos, morfológica de las flores, y pensemos que está muchas veces de alguna forma dirigida o evolucionada a unas interacciones que son muy intensas. Con un poquito de margen voy a hablaros de otros organismos que nada tienen que ver con las plantas con flor, pero que en muchos casos van a establecer interacciones, no exactamente estas dos mismas, sino que son otras plantas, pero que también son de nuestros bosques, que gracias a organismos como los que tenemos aquí, que son hongos, van a establecer relaciones, pero en este caso no relaciones en la superficie y a través de las flores, en este caso van a ser establecer relaciones con las raíces de las plantas, de tal forma que con especies, en este caso os he traído un Boletus edulis o un Cantarellus, que mucha gente lo podéis conocer, son hongos, a veces les llamamos macromicetos porque forman estos cuerpos reproductores, pero su micelio pasa desapercibido
porque en el interior del suelo, en este caso, establecen relaciones con las raíces de los árboles de tal forma que esas interacciones facilitan el crecimiento de las plantas. El mensaje que quería transmitiros es que nunca estamos solos. Existen numerosas interacciones que hacen que el ecosistema funcione.